Hola, te doy la bienvenida a Ukepop, soy Fátima y en este video te voy a enseñar cómo tocar el rasgueo de vals en el ukelele. Si tenés ganas de aprender a tocar folclore argentino y música de Latinoamérica en general, el rasgueo de vals es el más fácil de ellos para comenzar. Y además te cuento que hay unos valses bellísimos y muy sencillos también para aprender a tocar. Vamos a ir entonces directamente a aprender esto. Primero vamos a ver los tipos de golpes que vamos a utilizar, luego vamos a ver los movimientos en sí del rasgueo y luego ya vamos a ir practicándolo, haciendo de a un rasgueo y luego vamos a practicar una pequeña secuencia de acordes para ir ya logrando un poco más de fluidez dentro del rasgueo. Los tipos de golpes que vamos a utilizar son dos. Uno va a ser de pulgar hacia abajo y otro de mano hacia abajo. Algo que aclaro, a la mano la vamos a utilizar en dos bloques, el bloque del pulgar y el bloque de la mano. P para el pulgar, M para mano. Entonces, son dos golpes muy sencillos, pulgar abajo y mano abajo. Esos son los tipos de golpes, ¿sí? La mano, déjala libre, que golpee sin cuidarnos mucho, ¿sí? Que sea un golpe relajado. Bien, y el pulgar también lo mismo. Bueno, vamos entonces directamente a ver los tres movimientos que tenemos dentro de este rasgueo. El primero va a ser de pulgar, un golpe de pulgar y dos golpes de mano. Este rasgueo es así de sencillo. Pulgar, mano, mano. Todos hacia abajo, como vimos. Pulgar, mano, mano. Y el ritmo es así. Pulgar, mano, mano. Duran todos los mismos. Siempre en cada rasgueo el primer golpe es el más acentuado, ¿sí? Entonces lo voy a exagerar un poco, después cuando lo vayamos tocando no necesariamente va a sonar tan diferenciado el primer golpe de los otros. Duran todos lo mismo, pero el primero es más acentuado. Te recomiendo de entrada que hagas un rasgueo y frenes, ¿sí? Esto simplemente para agregarlo, si lo tocáramos percusivamente, acá voy a... Esto podría llegar a ser... es como un mini cajón peruano, pero no con forma de cajón peruano, digamos. Tenemos un golpe grave y dos golpes agudos. Eso sería el vals. Quizá aquí no se diferencia tanto pero se nota que este golpe es más grueso, más grave. Y acá tenemos un golpe más agudo. El vals es eso, un golpe grave y dos agudos. Tum, ta, ta, tum, ta, ta. Por eso lo hacemos primero con el pulgar, que nos da un sonido un poco más relleno, es una manera de decirlo esto, no más, como un golpe más grueso, más gordo. Y el otro, al ser con los dedos, hace sonar mucho más las cuerdas agudas. Entonces ahí tenemos esta cosa. Lo que hacemos siempre en la mayoría de los rasgueos es llevar lo percusivo al instrumento, ¿sí? Eso hacemos con los rasgueos en sí. Entonces tenemos el grave con el pulgar y en las manos, en los dos golpes de mano, los agudos. Grave, agudo. Tum, ta, ta. Y eso es todo. No tenemos mucha más historia con el rasgueo de vals. De hecho, esto que te decía al principio de los tres tiempos, si lo contamos, hacemos 1, 2, 3. Eso quiere decir que cada 3 reinicia, ¿sí? Y cada uno de estos golpes dura un tiempo. Entonces, este rasgueo está en 3 tiempos y cada uno de sus golpes dura un tiempo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Te recomiendo eso al principio. Hace un rasgueo y frenás. Luego, hace 2 rasgueos y frená, ¿sí? Eso es una buena manera de hacer que nuestra mente entienda cuánto es una unidad de rasgueo. Y eso está bueno porque luego cuando vayamos a ir aprendiendo valses,
es importante tener en cuenta cuántos rasgueos es que tenemos que hacer de cada acorde, por ejemplo, y eso es importante. Vamos a hacer ahora, para ver esto un poco de poder contarlos y ya practicar un poco más con fluidez, lo vamos a practicar con 3 acordes. Vamos a hacer re menor, que es segunda cuerda en el primero, cuarta en el segundo y tercera en el segundo. Luego vamos a hacer la menor, que es cuarta en el segundo, y luego mi 7, que es cuarta en el primero, tercera en el segundo y primera en el segundo. Y ahí tenemos el acorde mi 7. Lo que vamos a hacer en la secuencia es lo siguiente. Aquí lo vas a tener anotado, así que lo puedes ir practicando conmigo. Vamos a hacer 2 rasgueos de re menor, 2 rasgueos de la menor, 2 rasgueos de mi 7 y 2 rasgueos de la menor. ¿Sí? Voy a contar para volver a hacerlo y si querés podés seguirme. Voy a comenzar de vuelta. Era re menor, 2 de re menor, 2 de la menor, 2 de mi 7 y 2 de la menor. Cuento. 1, 2 y re menor. 1. Segundo de re menor, la menor. 1, 2. 2 de mi 7. 1, 2 y la menor de vuelta. 1, 2. Bien, aquí ya tenemos entonces el rasgueo de vals. Te agrego un consejo para cuando lo estés estudiando, que además de hacer esta secuencia sencilla que estuvimos viendo, elijas algún vals que sea sencillo en acordes, ¿sí? Porque no es una buena idea superponer complejidades, que tenga acordes nuevos y además un rasgueo nuevo, ¿sí? Hacemos cosas de a una, entonces es mejor tener el rasgueo nuevo con acordes sencillos. Espero haberte ayudado a aprender este rasgueo. Contame en un comentario qué rasgueo te gustaría aprender y también qué vals te gustaría aprender a tocar en el canal. Te dejo en la descripción del video 2 valses que interpreté aquí en Ukepop para que los veas. Si te gustó este tutorial podés compartirlo, darle like y por supuesto suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita si aún no lo hiciste para seguir creciendo y aprendiendo ukelele con nosotros. Ya me voy despidiendo, te dejo con unas estrofas del vals La Vestido Celeste para que escuches cómo suena el rasguido en una canción y de paso también voy a agregar los acordes para que si querés lo practiques conmigo. Nos vemos. 1, 2, 3 y la vestido celeste todos la llaman y para ella va mi canción. Es de miel el besar de mi correntina y sus labios de fuego son. Mi sultán en flor, mi curiataí, escucha el cantor que te canta así. Virgen montarás de mi taragüí, sos el dulce afán